El año 1973. En Uruguay se estaba desarrollando un fuerte golpe de Estado, inspirado por las Fuerzas Armadas del país, instaurando como dictador a quien se desempeñaba hasta la fecha como presidente de la República. Se había disuelto el Parlamento, se había suspendido toda actividad de partidos políticos y sindicatos. La democracia había desaparecido completamente. ¿Cómo ocurrió? Bienvenidos a este nuevo video, en el que entraremos en la historia de Uruguay, repasando sobre la dictadura de 1973, sus causas y sus consecuencias. Uruguay, año 1955. Estaba ocurriendo una crisis económica que, entre otras cosas, estaba afectando a las instituciones políticas. Hubo un proceso de deterioro social y económico, con un notable aumento del conflicto, que había incluido a la lucha de la Armada a través de la guerra de guerrillas. Esta guerra en particular estaba protagonizada por grupos de izquierda, entre los cuales se encontraban y destacaban el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el OPR 33. Durante la presidencia de Pacheco Areco, estas guerrillas se agudizaron y sus medidas fueron enfrentadas por organizaciones, como la Convención Nacional Trabajadores. Por esa época, aparecieron los grupos de extrema derecha, Escuadrón de la Muerte, y la Juventud Uruguaya de Pie, JUP, cuyos objetivos eran los militantes sociales y políticos, generalmente de izquierda, contra quienes realizaron atentados, asesinando a varias personas. 9 de septiembre de 1970. El presidente Jorge Pacheco Areco había encomendado a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El 16 de diciembre de este mismo año, se había creado la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, o sea, ESMACO, de las Fuerzas Armadas. Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 1971, el 1 de marzo de 1972, había asumido un nuevo gobierno, presidido por Juan María Bordaberry. Abril de 1972. Más de 2/3 del Parlamento uruguayo había votado y había asumido que el país estaba en un estado de guerra. Pero mientras tanto, el rol de las Fuerzas Armadas en la vida política continuó incrementándose. 25 de octubre de 1972. Jorge Batlle denunció en televisión que había conversaciones y presuntos entendimientos entre militares integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en el cuartel del Batallón Florida, con el aval de los generales Gregorio Álvarez y Esteban Cristi, en un momento en el que estaban técnicamente en guerra. Batlle fue procesado por la justicia militar por el delito de ataque a la fuerza moral del ejército y había permanecido 2 meses en prisión. 31 de octubre de 1972. El ministro de Defensa, Augusto Legnani, tuvo que renunciar por no haber podido remover a un jefe encargado de una misión de alta importancia para el ministerio. Posteriormente, los mandos militares del ejército hicieron publicaciones contradiciendo al presidente de la República. El 8 de febrero de 1973, con el propósito de controlar la efervescencia militar, el presidente Bordaberry sustituyó al ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francese. En la mañana de ese día, el nuevo ministro se reunió con los mandos de las 3 fuerzas y solo encontró respaldo en la Armada. Finalmente, con el apoyo del entonces presidente constitucional Juan María Bordaberry, las Fuerzas Armadas decidieron dar un golpe de Estado. En 1972, el organismo de las Fuerzas Conjuntas integradas por las Fuerzas Armadas y la Policía detuvieron a varios dirigentes tupamaros, entre los más importantes Raúl Sendic, Eleuterio Fernández y José Mujica, permaneciendo recluidos hasta la finalización de la dictadura. Los citados fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron torturas físicas y psicológicas. También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Vladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Macera. Bordaberry, queriendo devolver a los militares a los cuarteles y
someterlo nuevamente al poder civil, en febrero de 1973 nombró al general Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional. El ejército y la Fuerza Aérea respondieron emitiendo los comunicados 4 y 7, en los que desconocían la autoridad del nuevo ministro, argumentando que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas. A su vez, los militares daban la pauta de sus intenciones, no solo de aportar seguridad para el desarrollo nacional, sino también de querer participar en la reorganización moral y material del país. La confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones. El desconocimiento del ministro y los planteamientos de participación en la vida política del país marcaron de hecho una insurrección de estas dos armas. La Armada Nacional, sin embargo, se mantuvo leal a la Constitución y ocupó la Ciudad Vieja y las bases del Cerro. Inteligencia Naval comunicó al comandante Zorrilla que 3 generales se reunían en casas y conspiraban. Que Trabal armó un esquema de guerra psicológica con apoyo de inteligencia tupamara para convencer a cada partido opositor. Por eso nunca se le reconoció al comandante Zorrilla y los infantes de Manera su heroica defensa de la democracia, solamente la intendencia de Rivera, su patria chica. Cuando se reveló una unidad pequeña del TDR Huracán, no necesitaba permiso. Zorrilla ordenó hundirlo cuando el jefe de la flota no obedeció. Era blanco y pidió tiempo para conversar, dejó registrada la orden incumplida y se fue para la casa. Allí tiraron tiros una vez, pero Inteligencia Naval avisó que, si seguían, morían 3 generales y lo dejaron quieto. Este conflicto institucional provocó que Bordaberry aceptara determinadas condiciones de los militares en el acuerdo de Boix-Solanza. Para algunos el acuerdo de Boix-Solanza fue un prólogo de la quiebra institucional que vendría, mientras que para otros fue de hecho el golpe de Estado. Una de las consecuencias del acuerdo de Boix-Solanza fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional, o COSENA. Dentro del Frente Amplio hubo discrepancias sobre la reacción a estos hechos, con sectores mayoritarios de la 99 y el 208, que lo rechazaron, mientras que otros, como el Partido Comunista, apoyaron desde el Popular la sublevación del Ejército y la Fuerza Aérea. Este apoyo se realizó convencidos por los generales Licandro y Cerejni y el PC peruano, que los militares pretendían un golpe de Estado, de izquierda o peruanista, como yo decía, con ministros comunistas y socialistas, similar al impulsado por Juan Velasco Alvarado en Perú en 1968. La dictadura uruguaya tuvo un montón de acontecimientos que quedaron en la historia, pero ahora pasemos a lo más importante: ¿cómo terminó esta dictadura? El 11 de junio de 1976 se había producido una república presidencial de la avenida Joaquín Suárez, el último intento conciliatorio. Aunque ya las decisiones estaban tomadas, la reunión fue muy áspera. Ni los generales aceptaron el planteo del presidente, ni este aceptó firmar varios cientos de proscripciones de hombres vinculados a la política. El general Eduardo Zubiá pidió la renuncia a Juan María Bordaberry, a lo que este obviamente se negó. Al día siguiente, la Junta de Oficiales Generales, bajo la firma del comandante en jefe del ejército, Julio César Badora, envió una carta a Bordaberry advirtiéndole que le habían perdido la confianza y retirado el apoyo, dando cuenta del hecho a quien hacía las veces del vicepresidente de Uruguay, el doctor Alberto de Micheli. El 12 de junio, Alberto de Micheli asumió la presidencia, pero militante desde siempre del Partido Colorado, por el cual había ocupado cargos de diputado, senador y ministro del Interior en el gobierno de Gabriel Terra. Se negó a firmar las proscripciones de los políticos que pedían los militares, y el 1 de septiembre fue sustituido por el político Aparicio Méndez, exministro de la Salud Pública. Esto ocurrió de 1961 a 1964, quien asumió por un periodo de 5 años. En sentido estricto, ni los militares destituyeron a Juan María Bordaberry, ni este renunció. Tampoco lo hizo Alberto de Micheli, al ser sustituido por Aparicio Méndez. Hasta el 1 de marzo de 1977
fecha en la que debía determinar el mandato constitucional de Juan María Bordaberry, de jure coexistieron 3 presidentes de la República. El 30 de noviembre de 1980, la ciudadanía había rechazado por medio de un plebiscito el proceso y el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política. El 1 de septiembre de 1981 había asumido la presidencia el general Gregorio Álvarez, partidario del Partido Nacional. En noviembre de 1982 se habían celebrado elecciones internas, pero con los principales líderes históricos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial. Otro acontecimiento memorable fue el acto del obelisco el 27 de noviembre de 1983, en el cual el primer actor, Alberto Candiao, leyó una recordada proclama, por un Uruguay sin exclusiones, ante 1 millón de personas. Al asumir el nuevo Parlamento en febrero de 1985, se había aprobado rápidamente, o sea, se promulgó el 8 de marzo con el número 15.737, una ley de indulto a los presos políticos encarcelados en el Uruguay, entre los que había personas que habían cometido, de hecho o cohecho, crímenes de sangre. De esta manera, todos los presos políticos habían sido liberados. Sin embargo, debe destacarse que la amnistía no fue directa para quienes estaban condenados por delitos de homicidio. En estos casos, se los excarceló provisionalmente y se dispuso la revisión de sus causas penales por los tribunales de apelaciones en lo penal, pertenecientes a la justicia común. En otras palabras, habían sido juzgados por tribunales militares dependientes del Poder Ejecutivo, en aplicación de la Ley 14.068 de julio de 1972, a los efectos de dictar una nueva sentencia. Se estableció que debía computarse por 3 cada día pasado en prisión, a los efectos de la nueva pena, en atención a las reconocidas condiciones inhumanas de prisión padecidas. Esto, sumado a los largos años de reclusión que todos ellos habían sufrido, determinó que en ningún caso se produjera la vuelta a prisión de quienes estaban en esta situación. Otra problemática que se debió encarar fue la validez de las leyes aprobadas por el Consejo de Estado, organismo institucional, pero que existió durante toda la dictadura. Como se entendió que la mayoría de estas leyes habían creado múltiples relaciones jurídicas de gran complejidad, el Noveno Parlamento aprobó una ley de convalidación de los actos del gobierno de facto. En diciembre de 1986, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, se dictó la Ley 15.848 de la caducidad de la pretensión punitiva de Estado, que consagra la impunidad de los delitos de violación de los derechos humanos y de terrorismo de Estado durante la dictadura. En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para derogar esta ley de caducidad de la pretensión, popularmente conocida como Ley de Caducidad. El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar esa ley, se llevó a cabo el referéndum, con un triunfo del llamado voto amarillo, por el color de la papeleta, con un margen del 57% contra 43% a favor del voto verde. El triunfo del voto amarillo significó no derogar la ley de caducidad. Los gobiernos subsiguientes mantuvieron la tradición uruguaya de terminar las guerras civiles unidos, sin vencedores ni vencidos. No obstante, el presidente Jorge Batlle instaló en el año 2000 la Comisión para la Paz, que inició finalmente muchas investigaciones largamente postergadas y logró encontrar desaparecidos. Paralelamente, en 2002 fue juzgado el ex canciller Juan Carlos Estradé. Más adelante, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, fueron juzgados varios militares, así como el ex dictador Bordaberry. Un movimiento por la anulación de la ley de caducidad se puso en marcha durante la presidencia de Tabaré Vázquez. En octubre de 2009, coincidiendo con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se sometió a plebiscito por 57% contra 43%. Nuevamente la vigencia de la ley de caducidad fue confirmada en las urnas. En junio de 2013, en ocasión de cumplirse 40 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973,
el Parlamento había realizado un acto. En dicha ocasión, el senador O.P. Pasket planteó una autocrítica del Partido Colorado respecto a aquella época.